Paz y bien en la misericordia de Dios, nos encontramos con un tema importantísimo y vamos a remitir a lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo número 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. En el párrafo 3 encontramos: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esta es la única Iglesia de Cristo, la que confesamos en el credo, que es una, santa, católica y apostólica. Los cuatro atributos inseparables unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y su misión. La Iglesia no tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Y en él también quieren llamar el ejército a cada una de las cualidades. Solo la fe puede reconocer una iglesia que posee estas propiedades por su origen divino, pues sus manifestaciones históricas son signos que hablan también de una claridad de razón humana. Recuerden el Concilio Vaticano I, la iglesia por sí misma es una grande y perpetua motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina, a causa de su admirable propagación y su eximio de santidad, de su inagotable y fecunda clase de bienes, de una unidad universal y de un invicto de estabilidad. Primero encontramos que la iglesia es una. La iglesia es sagrado ministerio de unidad de la iglesia. La iglesia es debida a su origen, el modelo y principio supremo del misterio de la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por la cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, instituyó la unidad en todo cada uno de sus pueblos y solo el cuerpo, la iglesia, que es debida a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles, unos y todos en Cristo, íntimamente en la propiedad de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece en la esencia misma de la iglesia a ser una. Desde el principio esta iglesia no se presenta, no obstante, una gran adversidad, que el proceso a la vez de variedad de dones de Dios, de la multiplicidad de las personas que reciben en la unidad del pueblo de Dios, se reúnen diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargo de condiciones y el modo de vida. Dentro de la comunión eclesial existe legítimamente la iglesia particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad se opone a la unidad de no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado del peso, las consecuencias de la amenaza, sin cesar de donde la unión, también el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del espíritu con vínculo de la paz. ¿Cuáles son estos vínculos de unidad? Por encima de todo, revestidos del amor, que es el vínculo perfecto, porque la unidad de la iglesia peregrina está asegurada en el vínculo visible de la comunión, la profesión de una misma fe que recibe de los apóstoles, la celebración común del culto divino sobre todos los sacramentos, la sucesión apostólica, porque el sacramento es orden que conserva la concordia fraternal de la familia de Dios. La única iglesia de Cristo, nuestro Señor Salvador, después de su resurrección entregó a Pedro para que pastoreara, le encargó a él y a los demás apóstoles expandieran y gobernaran esta iglesia constituida y ordenada a este mundo como la sociedad consiste, que gobernar el sucesor de Pedro por todos los obispos en comunión con él. La iglesia es santa. La fe confiesa en la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, quien es con el Padre y el Espíritu Santo, proclaman solo uno santo. Amo a la iglesia como su esposa, el que entregó por ella para santificarla. La unió a sí misma en su propio cuerpo y llena de don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La iglesia es después el pueblo santo de Dios. En sus miembros son llamados santos. La iglesia en unidad nos santifica a Él y por Él y en Él y ella también han sido hechos santificadora.
Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en seguir la santificación de los hombres en Cristo y gloriarnos en Dios. En la iglesia es donde deposita la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La iglesia en efecto ya tiene la característica verdadera de la santidad, pues en sus miembros la santidad perfecta está todavía para alcanzar. Todos los cristianos en cualquier estado de condición debe estar llamado cada uno a su propio camino de la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad del alma, la santidad a que todos somos llamados, dirige por medio de la santificación, le informa y lo lleva a su fin. Mientras que a Cristo, santo, inocente, sin mancha, que no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo. La iglesia abraza en su seno los pecadores, a la vez una santa y siempre necesitada purificación que busca sin cesar la conversión y renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben de reconocerse como pecadores. En todo, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia pues congrega a los pecadores y alcanza ya la salvación de Cristo, pero aún en vías de la santificación. Encontramos que la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de la totalidad según la integridad. La iglesia es católica en doble sentido. Católica porque Cristo representa en ella allí donde Cristo Jesús está la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía. En ella sustituye la plenitud del cuerpo de Cristo, unidad de unidad en su cabeza, lo que implica que ella recibe la plenitud de los medios de salvación, que él ha querido confesar la fe recta y completa, una vida sacramental íntegra en el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en ese sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. Cada uno de los integrantes particulares es católica. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente representada por todas las legítimas comunidades locales de los fieles, unidas a sus pastores. En el Nuevo Testamento recibe el nombre de iglesia. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y celebra el misterio de la Cena del Señor. En esta comunidad, aunque muchas veces sean pequeñas, pobres o vivan dispersas, esta presencia de Cristo, quien es su poder, constituyó la iglesia una santa, católica y apostólica. Se entiende las iglesias particulares, las diócesis, las parroquias, las comunidades de los fieles cristianos en comunión con la fe y en el sacramento con su obispo ordenado en sucesión apostólica. Esta iglesia particular está formada por imagen de iglesia universal. En ella, a partir de ella, existe una iglesia católica una y única. Las iglesias particulares son plenamente católicas en gracia a la comunión con cada una de ellas. La iglesia de Roma, que preside por la caridad, porque esta está en la iglesia, la razón de origen de excelencia que debe necesitar acomodar a toda iglesia. Es decir, todos los fieles, todas partes. En efecto, desde la venida de nosotros, del Verbo encarnado, toda la iglesia cristiana en todas partes ha tenido y tiene la iglesia que está aquí como única base y fundamento, porque según la misma promesa del Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Encontramos otro aspecto, la iglesia y los no cristianos. Los que todavía no han recibido el Evangelio están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La revelación de la iglesia al pueblo judío, la iglesia pueblo de Dios es la nueva alianza. Al escrutar en su propio misterio descubre la vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones cristianas, la fe judía ya es respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío, la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, la promesa, los patriarcas y todo lo cual procede de Cristo según la carne. Porque los dones y las vocaciones de Dios son irrevocables. Por otra parte, considerando el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza, el nuevo pueblo de Dios, tienden hacia el final análogos, la espera de la venida del retorno del Mesías, pues para unos
la espera de la vuelta del Mesías, la muerte y su resucitado, reconocido como el Señor Jesús, Hijo de Dios. Para otros, la venida del Mesías, cuyo rasgo pertenece velados hasta el fin de los tiempos. Esperan que está acompañada de drama, de la ignorancia o el rechazo de Cristo Jesús. La relación la iglesia con los musulmanes, sino la salvación comprende también y reconocer al Creador. Ante ellos están todos los musulmanes que profesan la fe de Abraham. Adoran con nosotros el mismo Dios único, misericordioso, que juzga a los hombres al fin del mundo. También nos encontramos con una misión importante. La iglesia existe en la catolicidad de la iglesia. El mandato misionero, la iglesia envía a Dios por la gente para hacer sacramento universal de salvación, pero la exigencia íntima de su catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador y su esfuerzo en anunciar el evangelio a todos los hombres, y pues hacer discípulos a toda la gente, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado, ustedes y yo, vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. En el origen de la finalidad de la misión, el mandato misionero del Señor tiene su fuente última el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, pues tiene origen la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, que según el plan del Padre, a fin de última misión, es otro hacer participar a los hombres la comunión que existe con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por último, nos encontramos con una realidad. La iglesia es católica, apostólica, porque es fundada por los apóstoles y está en triple sentido. Permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en la misión misma. También guardan, transmiten la ayuda del Espíritu Santo que había en ella la enseñanza, el buen depósito, la sana palabra, el oído de los apóstoles. Y sigue siendo enseñada, santificada, dirigida por los apóstoles a la vuelta de Cristo gracias a aquellos que suceden en su ministro pastoral, el colegio de los obispos, al que asiste en presbítero justamente con el sucesor de Pedro, el sumo pastor de la iglesia. Porque no abandonamos nunca su rebaño, sino que por medio de los santos pastores protegen, conservan y quieren que tenga una siempre y a la palabra aquellos mismos pastores quienes su Hijo dio la misma anunciación del Evangelio. La misión de los apóstoles. Jesús envía al Padre desde el comienzo de su ministerio. Llamó a los que quiso. Vinieron en la institución a los 12 para que vivieran con Él y enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Ellos continúan su propia misión como el Padre ha enviado, yo os envío. Por tanto, el ministerio de la comunión de la misión de Cristo, quien a vosotros reciba, a mí me reciba. Le dice a los 12. Mateo 10:40, Lucas 10:16. Para continuar y terminar esta última parte, después de su muerte, la misión de Jesús es fiada a los apóstoles, encargados mediante la especie de testamento elaborado inmediatamente al terminar y consolidar la obra que ellos empezaron. Porque Dios hace una promesa, pero no hace una promesa que muere con el hombre, sino que esa promesa acompaña a todas las generaciones. Termina a consolidar la obra que empezó y encomendamos a cuidar todo el rebaño en ello en el Espíritu Santo que había puesto para ser sus pastores de la iglesia de Dios. Nombraban por tanto de manera algunos varones y luego dispusieron de que después de su muerte otros hombres aprobados sucedieran en el ministerio. Así permanece el misterio confiado personalmente por el Señor. Pedro a ministerio debe ser transmitido a sus sucesores. De la misma manera, el misterio de los apóstoles apacenta en la iglesia debe el ejercicio permanentemente en el orden sagrado de los obispos. Por eso la iglesia enseña que la institución dividida de los obispos han sido sucesivas a los apóstoles, como los pastores de la iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. Y en cambio, el que los desprecia, desprecia a Cristo, que Él los envió.
Palabra de Dios, encontramos esa revelación a través de la iglesia, a través del catecismo, a través de las revelaciones que Dios nos manifiesta. Encontramos la sabiduría de Dios en la gracia del Papa Francisco, que es iluminado por el Espíritu Santo, a los cardenales, a los obispos, a todas las personas que involucradas en esta misión de salvación para toda la humanidad. Por eso la iglesia es católica, porque Cristo mismo quiere esa salvación para cada uno de los hombres en todo el mundo, en todos los tiempos. Paz y bien la misericordia de Dios.